Buenas tardes, alumnos y alumnos. Vamos a ver el concepto de causalidad en estudios epidemiológicos. En epidemiología, la causalidad se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición y un efecto o variable resultado, es decir, entre una variable dependiente y otra dependiente. Y los efectos pueden ser enfermedad, puede provocar muerte, puede provocar complicaciones en el estado de salud de los seres humanos, podemos curarnos de esta enfermedad, podemos protegernos a través de la vacuna, que se denomina protección específica, o podemos tener como resultado cambios en el uso de métodos de identificación de factores de riesgo, cambios de prácticas conductuales, podemos erradicar la enfermedad, participar de un programa de control de enfermedades, es decir, existen diferentes alternativas en cuanto a los posibles resultados. En epidemiología, ¿qué queremos hacer? Principalmente vamos a identificar una exposición, que también podemos conocer con el nombre de variable independiente o factor de riesgo, y lo vamos a relacionar con algún efecto que también denominamos variable dependiente o variable respuesta, ¿ya? Y lo que tratamos de hacer es identificar una posible asociación entre la variable exposición y la variable efecto, ¿ya? Que la podemos realizar con determinados estudios epidemiológicos. Y lo ideal es que una vez que identificamos esta asociación, ¿ya?, la podamos asociar a una causa determinada, es decir, asociar una exposición a un determinado efecto y que a la vez lo consideremos como un factor causal. La búsqueda de la causa tiene al menos dos justificaciones desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, si entendemos la causa, podemos generar cambios. Una intervención exitosa puede llegar a modificar conductas en la población. La exposición puede ser un excelente marcador o predictor de la enfermedad. Sin embargo, la asociación no siempre es prueba de causalidad. Estudiar la causa es aprender sobre los mecanismos de la enfermedad. El conocimiento de los mecanismos causales sirve como base para generar nuevas hipótesis, lo que nos va a llevar a nuevas investigaciones. Así podemos definir una causa como algún acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de estos factores que desempeña un papel importante en la producción de una enfermedad. Y vamos a identificar, según el modelo de causalidad de Rodman, dos tipos de causa. Causa suficiente, cuando inevitablemente produce o inicia la enfermedad, y causa necesaria, cuando la enfermedad no puede desarrollarse sin esta causa. Sin la causa necesaria no puede producirse la enfermedad, especialmente válido en enfermedades infecciosas. Es decir, existen modelos causales que identifican diferentes causas suficientes. Sin embargo, siempre debe haber una causa necesaria en diferentes modelos causales. Como lo vemos en pantalla, tenemos identificada una causa necesaria, ¿eh?, a través de la letra A, y que esta causa necesaria tiene diferentes complejos causales, es decir, identifica diferentes causas suficientes para llegar a producir la enfermedad. Tenemos una causa suficiente en un complejo 1, tenemos una causa suficiente en un complejo 2
y tenemos una causa suficiente en un complejo 3. También podemos identificarlo en un complejo de causa en el cáncer de estómago, ¿ya? En que la causa necesaria la podemos identificar como el Helicobacter pylori, que está presente en 3 diferentes complejos causales, 1, 2 y 3, que han identificado una serie de causas suficientes que acompañan a esta causa necesaria. Causa necesaria presente en los 3 diferentes complejos causales y que son acompañadas de diferentes causas suficientes en cada uno de los complejos. Causa suficiente, no es necesario identificar todos sus componentes en relación a causas suficientes para llevar a cabo una intervención efectiva. Es decir, la eliminación de uno de ellos puede interferir con la acción de los demás y podemos llegar a evitar la enfermedad. Complejo causal del cólera, causa necesaria, Vibrio cholerae, a los cuales se acompañan diferentes causas necesarias. Diferentes causas suficientes. Hacinamiento, malnutrición, factores genéticos, pobreza. Complejo causal de la tuberculosis. Causa necesaria, es decir, sin ella no se puede producir la enfermedad, es el bacilo tuberculoso. Y las causas suficientes que pueden formar diferentes complejos causales con la causa necesaria puede ser hacinamiento, exposición a la bacteria, malnutrición, pobreza, factores genéticos, invasión de los tejidos del organismo. Por lo tanto, podemos identificar causa necesaria, que sin ella no se produce la enfermedad, y podemos identificar diferentes causas suficientes y que pueden formar diferentes complejos causales en relación al agente productor de la enfermedad. Sin embargo, a veces no es tan fácil identificar la causa necesaria o la causa suficiente, especialmente en aquellas enfermedades crónicas en que existen complejos causales que llevan a la producción de la enfermedad. Por ejemplo, en la red de causalidad para las principales enfermedades cardiovasculares se identifican diferentes causas suficientes, factores hormonales, fumadores, estrés, dieta, actividad física, herencia, ¿ya? Y que pueden llegar a producir diferentes enfermedades: hipertensión, aterosclerosis, ¿ya? Alteraciones en la coagulación. Por lo tanto, no se puede identificar claramente una causa necesaria productora de una enfermedad, sino que existen complejos causales que provocan determinadas enfermedades. En epidemiología identificamos 3 modelos plausibles para identificar causalidad: modelo de Koch-Henle, modelo de Bradford-Hill y los postulados de Evans. Principalmente veremos el modelo de Koch-Henle y el modelo de Bradford-Hill. Modelo de Koch-Henle o modelo microbiológico es utilizado para enfermedades infectocontagiosas. Primero que nada, el microorganismo debe estar presente en todos y cada uno de los casos de la enfermedad,
Es decir, debemos identificarlo en el paciente que está enfermo. Debe distribuirse de acuerdo con las lesiones y en ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad. Es decir, podemos sacarlo de diferentes lesiones que se pueden presentar dentro de un ser humano, ¿ya? Como en el caso del COVID, que actualmente se encuentra a nivel mundial, donde obtenemos una suficiente cantidad de microorganismos para poder estudiarlo a través de un raspado nasofaringeo. ¿Ya? Y según tercera característica, debe ser capaz de producir la enfermedad en animales de experimentación al ser cultivados. ¿Ya? Y cuarta característica, el microorganismo ha de poder aislarse y crecer en cultivo puro. ¿Ya? La cuarta característica generalmente no se identifica como tal en el modelo de Koch y Henle, porque hay algunas bacterias, ¿ya? O algunos virus que es imposible cultivarlos en microorganismos, en cultivos que nosotros tenemos disponibles, ¿ya? Porque requieren de biofilm bacterianos o virales para poder crecer y poder identificarlos. Con respecto a identificación de modelos causales para enfermedades no infecciosas, ¿ya? Enfermedades crónicas, tenemos el modelo de Bradford-Hill, que cuenta con una serie de características, ¿ya? A los cuales debemos responder frente a este modelo de causalidad. Primero, identificar la fuerza de asociación, y está determinada por la estrecha relación entre la causa y el efecto adverso a la salud del ser humano. La asociación causal es intensa cuando el factor de riesgo está asociado a un alto riesgo relativo. Por lo tanto, vamos a identificar esta fuerza de asociación a través de un indicador epidemiológico llamado riesgo relativo, ¿ya? Que lo podemos obtener en los estudios de cohorte. Y también podríamos identificar esta fuerza de asociación a través de los estudios de casos y controles, a través de un indicador que se denomina odds ratio, pero de manera indirecta. Consistencia. La asociación causa-efecto debe haber sido demostrada por diferentes estudios de investigación. Por lo tanto, tenemos que hacer una revisión de la literatura para identificar si tenemos consistencia con otros estudios anteriormente realizados. Y deben ser realizados en poblaciones diferentes y bajo circunstancias distintas. Sin embargo, la falta de consistencia no excluye la asociación causal, ya que distintos niveles de exposición y otras condiciones pueden disminuir el efecto del factor causal en determinados estudios. Lo ideal es identificar estudios los más similares al estudio que estamos realizando. Tercero, especificidad de las causas. Una causa origina un efecto en particular. Este criterio no se puede utilizar para rechazar una hipótesis causal, porque muchos signos y síntomas presentes en diferentes enfermedades obedecen a una causa, ¿ya? Y una enfermedad a veces es el resultado de múltiples causas. Por ejemplo, el factor de riesgo tabaquismo no se puede identificar o asociar exclusivamente a una enfermedad, ya que el tabaquismo tiene influencia o relación directa con el cáncer de pulmón, con el cáncer bucal, con el cáncer oral, ¿ya? Es decir, tiene influencia en diferentes enfermedades. Temporalidad. Una causa debe preceder a su efecto.
No obstante, a veces es difícil identificar con qué grado de certeza ocurre esto. Ejemplo, en general el comienzo de las enfermedades ocupacionales ya se debe a un largo periodo de latencia entre la exposición a un factor de riesgo y a la aparición de la enfermedad. Por ejemplo, el lumbago, ¿ya? En el odontólogo, ¿ya? No sabemos si se produce y en qué momento se produce, si es debido exclusivo a su trabajo o si es debido a otro factor de riesgo que puede llegar a producir el lumbago en ese profesional. Igual caso podemos ver en la artritis y en la asbestosis. Quinto postulado de Bradford-Hill, gradiente en la relación dosis-respuesta. La frecuencia de la enfermedad aumenta, ¿ya?, en relación al nivel de exposición o dosis de exposición. La demostración de la relación dosis-respuesta tiene implicancias importantes en el contexto de la enfermedad. En pantalla vemos, ¿ya?, gráficos en relación a dosis-respuesta en 4 situaciones específicas, ¿ya? Vamos a analizar el primer gráfico, ¿ya?, en relación a la presión y al desarrollo del glaucoma. A mayor presión intraocular, mayor probabilidad de desarrollar un glaucoma, ¿ya? La anemia, ¿ya?, en relación a mayor presencia de anemia, mayor posibilidades de presentar síntomas y signos en relación a este factor de riesgo. En relación al alcohol, ¿ya?, a mayor exposición al alcohol, mayor probabilidad de accidentes de tránsito. Y así lo vemos en relación a diferentes factores de riesgo. Hábito de fumar en relación al cáncer de pulmón, a radiaciones en relación al cáncer de piel, ¿ya?, la edad materna en relación al síndrome de Down, y así podemos seguir viendo diferentes tipos de asociaciones y diferentes tipos de factor de riesgo en relación a la dosis respuesta en relación a enfermedad. A mayor edad de la madre, mayor probabilidad de síndrome de Down. A mayor presión arterial, mayor probabilidad de enfermedades en relación al sistema cardiovascular, ¿ya? A mayor cantidad de peso, mayor riesgo de muerte, ¿ya? Por lo tanto, existe una clara relación entre la dosis y la respuesta en relación a diferentes factores de riesgo. Plausibilidad biológica. En el contexto biológico debe existir una explicación lógica en relación al factor de riesgo y a la enfermedad estudiada. Sin embargo, la plausibilidad biológica no puede extraerse de una hipótesis, ya que el estado actual del conocimiento puede ser inadecuado para explicar observaciones o todavía no existe la explicación de por qué un factor de riesgo produce una enfermedad. Coherencia con otros conocimientos implica el entendimiento entre los hallazgos de la asociación causal con la historia natural de la enfermedad y otros aspectos relacionados con la ocurrencia de esta enfermedad, como por ejemplo las tendencias seculares que se producen cada cierto tiempo. Este criterio combina aspectos relacionados con la consistencia y la plausibilidad biológica. Por lo tanto, para poder tener coherencia, a la vez debemos tener consistencia con otros estudios epidemiológicos, ¿ya?, y debemos tener una plausibilidad biológica, es decir, debemos tener la explicación desde el punto de vista biológico de por qué se produce la enfermedad. Y por último, evidencia experimental. Sin embargo, este criterio
si bien es deseable por su alta validez, ¿ya?, rara vez se encuentra disponible, ya que el estudio experimental, ¿ya?, requiere pasar por un comité de bioética y en relación a la investigación con seres humanos. Por lo tanto, la investigación experimental en seres humanos está tremendamente reglamentada y es muy difícil de llevar a cabo a menos que se conjuguen diferentes factores en los cuales no exista riesgo para la población estudiada. Por lo tanto, como conclusión, las mejores pruebas se consiguen con los estudios experimentales, con los ensayos controlados aleatorizados, bien diseñados y bien ejecutados. Y otro estudio con capacidad probatoria de causalidad es el estudio de cohorte, es decir, estudios de incidencia, que parten de una población sana, expuesta a un factor de riesgo, y se ve la aparición de la enfermedad. Esos son los estudios que tienen mayor evidencia de causalidad. Resumen, ¿ya? Hay que interpretar los datos obtenidos en diferentes estudios epidemiológicos en relación a la causalidad, ¿ya? La asociación no implica causalidad. No existen criterios totalmente fiables para determinar si una asociación es o no causal. La posibilidad de que una asociación sea causal aumenta cuando muchos datos de diferentes estudios llegan a la misma conclusión. Y por último, las pruebas obtenidas en estudios bien diseñados tienen especial importancia, sobre todo si se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo con diferentes investigadores. Según la capacidad relativa de los distintos estudios para demostrar una relación de causalidad, los hemos agrupado desde los más simples a los más complejos, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad para demostrar causalidad se ve claramente en los estudios experimentales, específicamente en el ensayo controlado aleatorizado. Después le sigue el estudio de cohorte, que es un estudio de incidencia en la cual se observa una variable independiente en relación a una dependiente. En tercer lugar, sigue el estudio de casos y controles, que es un estudio retrospectivo que parte de individuos enfermos a los cuales se les interroga en relación a la exposición a una variable independiente, ¿ya?, y que tiene una capacidad de inferencia causal mediana, y estudios transversales o observacionales descriptivos en que solamente se identifica a qué, cuándo, dónde y en qué lugar se produce una enfermedad, por lo tanto solamente describe, y cuya capacidad de inferencia causal es nula. Calidad de la evidencia según el tipo de estudio, ¿ya? La más baja calidad de la evidencia es a través de la serie de casos clínicos. En segundo lugar, los estudios de casos y controles o estudios retrospectivos. En tercer lugar, los estudios de cohorte o estudios de incidencia. En el 1, 2, 3, 4. En el cuarto lugar están los estudios controlados no aleatorizados, que son estudios de tipo experimental. Y en el quinto lugar, y en el lugar más alto de la pirámide, se encuentran los estudios denominados experimentales a través de un diseño de ensayo clínico controlado aleatorizado que nos da la mayor calidad de la evidencia en relación a la causalidad.
Como complemento a la causalidad existen los DAC, gráficos directos acíclicos. Lo vamos a ver en este ejemplo. Vamos a relacionar la variable lactancia materna en relación a desarrollo psicomotor. ¿Ya? Por lo tanto, la lactancia materna sería la variable independiente en relación a la variable dependiente en relación desarrollo psicomotor del niño. ¿Ya? Para poder identificar bien las variables de confusión, debemos realizar los DAG o diagramas acíclicos, en que vamos a identificar posibles variables confusoras en relación a las variables estudiadas y vamos a evaluar la intensidad de esas variables en relación a lo que nosotros queremos estudiar. Hemos identificado una serie de variables independientes en relación a lo que nosotros queremos estudiar, la lactancia materna y el desarrollo psicomotor, como son la presencia del padre, el nivel socioeconómico, escolaridad, depresión, edad materna, casa y estrés, hogar, ¿ya? En vez de casa. Vamos a identificar las variables de confusión, cuya característica principal para considerarse una variable de confusión es que debe estar relacionada a la vez con la variable dependiente e independiente y no debe ser un paso, ¿ya?, en el estudio natural de la enfermedad que nosotros queremos desarrollar. O sea, no debe ser un paso intermedio en el desarrollo psicomotor. La variable hogar y la variable estrés cumplen con los requisitos anteriormente mencionados, ¿ya? Y se podrían identificar como posibles variables confusoras en la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor del niño, ¿ya? Por lo tanto, estas variables necesariamente tendría que incluirlas en mi estudio de investigación de manera de obtener resultados reales entre la asociación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor. Por lo tanto, los grafos o gráficos acíclicos dirigidos son diagramas que han sido usados en inferencia causal en el campo de la inteligencia artificial, en sistemas expertos y robótica, ¿ya? Y rápidamente han pasado al uso epidemiológico. Y son una forma rápida y visual de evaluar las posibles variables de confusión que pueden ayudar en la selección de variables, mejorando y completando los métodos tradicionales de control de confusión, ¿ya? De manera de poder incluir en nuestros diseños epidemiológicos las posibles variables de confusión de manera de no alterar los resultados que nosotros queremos obtener, ¿ya? Y estos grafos acíclicos dirigidos han sido ampliamente usados en sociología y en estos momentos los estamos utilizando en epidemiología. Muchas gracias.